Así de pie, quiero que se dirijan conmigo a Primera de Juan, capítulo número 4 y el versículo número 1. Vete hasta Apocalipsis, pero antes de que llegues a Apocalipsis, pon el freno y vas a parar allí en Primera de Juan. No segunda de Juan ni tercera, la primera carta. Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo número 1. Vamos a leer hasta el versículo número 6. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el espíritu, aquí ya vemos espíritu en mayúscula, todo espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo necesito que alguien grite amén ahí en esta tarde. Ellos, ¿ves? Hay una diferencia. La palabra marca, distingue los que son y los que no son. Ellos y estos. Y quiero dejarte saber que no hay un intermedio. ¿Es o no es? Entonces lo que habla la Escritura nos está llamando a que tengamos una distinción y que hagamos una distinción. Seamos la distinción y hagamos una distinción. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, ahí está la distinción. No nos incluye en ese versículo. Nos distingue y luego nos dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La semana pasada compartí un mensaje. Si no estabas aquí, por favor, no te vayas más esta semana sin que la recibas, por favor, porque la palabra que predicamos no es solamente para escucharla, es para retenerla y la instrucción, caminar en ella. Y hablamos acerca de enfrentando el temor, y fue una gran palabra que compartimos con el cuerpo de Cristo. Pero hoy yo quiero añadirle a ese mensaje acerca de lo que yo veo que el enemigo está causando mucho, específicamente en la vida de los creyentes. Y yo quiero hablarte hoy en esta tarde acerca de enfrentando la oposición. La semana pasada hablamos acerca de enfrentar el temor. Ahora yo quiero hablarte acerca de enfrentar la oposición en esta tarde. Cuando dicen amén, amén, pueden ocupar su lugar dando gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos, verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios? Ok, 5. Está bien. A ver, ¿cuántos quieren verdaderamente hacer la voluntad de Dios? Amén. Ok, a ver si es cierto ahorita. Sí, debe de ser nuestro mayor deseo. Nuestro mayor deseo es de hacer la voluntad de Dios, de hacer su voluntad. Mi mayor deseo como su pastor no es de tener la iglesia más grande en Las Cruces. Nuestro deseo es de hacer la voluntad de Dios. Nuestro deseo no es de aumentar más, de ir, no ir. Nuestro deseo es de hacer su voluntad. Y ese debe de ser nuestro mayor deseo como creyentes, de que en cada aspecto de nuestra vida, específicamente y especialmente en los
lugares más íntimos de nuestra vida, debemos asegurarnos que estamos en la voluntad de Dios. Siempre. Todos digan conmigo, siempre. Siempre y en cada aspecto de nuestra vida. Porque cuando estamos en la voluntad de Dios, sabemos distinguir lo que es su voluntad y lo que no es su voluntad. Hay lugares donde yo no pertenezco, en tiempos de la vida donde no pertenezco, con personas con quien yo o tú no perteneces, porque estamos en la voluntad de Dios. Cuando estás en la voluntad de Dios, no te puedes juntar con cualquier persona. No te puedes enamorar de cualquier persona. No puedes ir a donde tú quieres ir. No puedes hacer lo que tú quieres hacer porque estás en la voluntad de Dios. A todos los enamorados te la voy a poner muy fácil. Si él o ella no está en la voluntad, si no sirven a Dios, no están en la voluntad de Dios. Muy simple. Y ahí es donde comienzas a crecer en tu madurez y tu distinción. Ay, ¿cómo te vas a ahorrar dolores de cabeza? Porque estás en la voluntad de Dios. A veces estar en la voluntad de Dios significa que tienes menos, pero estás en la voluntad de Dios. Nadie dijo amén. Enfrentando la oposición, tiene que comenzar con hacer su voluntad. Pero quiero advertirte, te tengo una advertencia, que hacer la voluntad de Dios viene con oposición del enemigo. Cuando tú y yo decidimos hacer la voluntad de Dios, comenzamos a caminar con un tiro al blanco en nuestra espalda. Y comienzas a convertirte, nos convertimos en alguien que el enemigo está tratando de oprimir y destruir. Ese es el costo de hacer la voluntad de Dios. Pero a pesar de eso, vale la pena hacer la voluntad de Dios. Y hablando de la oposición, si vamos a querer vencer la opresión y la oposición de Satanás, tenemos que saber qué es la oposición. Y allí es donde el escritor nos está llamando a que tengamos atención, que procuremos la actividad espiritual que está en nuestro alrededor. Yo quiero dejarte saber que hay actividad espiritual donde quiera que vamos. Y la actividad espiritual no está limitada a la iglesia. Ahora, la iglesia entre los hermanos en Cristo es donde existe el mover del Espíritu Santo y hay actividad espiritual del Espíritu Santo. Pero no es el único lugar donde hay actividad espiritual. Hay actividad espiritual maligna en muchos ámbitos. Y no podemos confundir una cosa con la otra simplemente porque dicen que son espirituales. Ay, es porque temen al Señor. Hay gente que dicen que son espirituales y no honran al Espíritu Santo. Entonces el escritor nos está llamando a que hagamos una distinción y que seamos la distinción. Y que conozcamos la diferencia entre el espíritu uno con el otro. Entonces, yo quiero en esta tarde hablarte de dos oposiciones mayores. Solo tengo tiempo para hablarte acerca de dos. A lo mejor el próximo domingo te traigo otras. Pero estas las considero dos oposiciones donde mayormente el enemigo nos está confrontando como nunca antes. Dos de ellas. ¿Están listos? La primera que te quiero dar hoy en esta tarde, quiero hablarte acerca de la intimidación. Ahora, cuando usamos la palabra o escuchamos la palabra intimidación, tenemos el retrato de algo grande contra algo chico. Y sí, algo tiene que ver con eso. Mayormente la intimidación, una de las oposiciones más eficaces de Satanás es la intimidación. Pero la intimidación tiene que ver mucho más de solamente asustarte. La intimidación va mucho más allá. El enemigo causa o hace que la intimidación o la oposición, disculpen, hace que la oposición parezca más grande
e intenta hacerte sentirte más pequeño. Allí es donde comienza la intimidación. Pero quiero en esta tarde, a través de este mensaje, dejarte saber que no se queda allí. La intimidación comienza aquí. El enemigo hace que la oposición parezca más grande. La palabra clave allí es que parezca más, porque realmente no es. Acabamos de escuchar que la palabra nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo me pregunto si hay alguien aquí en esta tarde que sirve como testigo de eso, que sabemos que más grande es el que está en nosotros. Dije, más grande es el que está en nosotros. Lo vuelvo a decir, más grande es el que está en nosotros. ¿Sabes por qué lo estoy diciendo? Porque hay tantos creyentes que se la han creído, que lo que está dentro de nosotros es insignificante, que la verdad de la palabra del Señor no tiene poder. Pero yo quiero dejarte saber que su palabra tiene poder, su presencia tiene poder, y ese poder está en ti y está en mí, porque el que mora en nosotros, Él es poderoso. ¿Cuántos lo saben en esta tarde? Griten amén si lo creen. Y esto no se queda allí. La intimidación va mucho más allá de que tú te sientas pequeño y él se sienta grande. Porque si es solamente para la vanagloria, ¿cómo gana el enemigo? Si solamente es para vanagloria, es una pérdida de tiempo. Entonces la intimidación no es solamente para la vanagloria de aquel que parece más grande, va mucho más allá. Y yo quiero dejarte saber que esto también causa que lo bueno, mira lo que dice el versículo número 6, vamos a leerlo otra vez. En primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 6. Nos dice la escritura que nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y luego nos dice, en esto conocemos el espíritu de verdad, uno, y el espíritu de error, otro. ¿El espíritu de qué? De verdad. Y luego el espíritu de error. ¿Cuáles son? El espíritu de otra vez. Y luego, ¿cuál es el primero? Verdad. Y el segundo es temor. En esa distinción, lo que el enemigo trata de lograr es dirigirte a que te pierdas o te alejes del espíritu de verdad. Nos hace pensar que nos dirige a un lugar de placer. Nos finge y nos miente en pensar que nos dirige a un lugar de justificación. Pero realmente no hay un campo de justificación. Realmente no hay un campo de placer. Es una de dos cosas. ¿Espíritu de qué? ¿Verdad? ¿Qué lo dice? ¿Verdad? Y el espíritu de error. Entonces la intimidación no es solamente para asustarte. La intimidación viene para causar que, escuchen, lo bueno parezca menos atractivo y menos alcanzable. ¿Ok? Y causa que lo maligno parezca ser más atractivo y más alcanzable. Y digo esto porque tenemos una gran responsabilidad, hermanos, como creyentes en Cristo y la iglesia local. Tenemos una gran responsabilidad de crear un ambiente en la iglesia local donde todos, dije todos, sientan que pueden venir y permanecer. Que no entren a una iglesia y digan, híjole, yo no sé si puedo hacer eso.
Y por mucho tiempo la iglesia se convirtió muy religiosa. Se convirtió extremadamente religiosa, donde todos se visten igual, todos se peinan igual, todos compran lo mismo, comen lo mismo. Y lo hacemos en el celo del Señor. Pero si no nos cuidamos en el mensaje que estamos creando, nos podemos convertir irrelevantes, donde ya nadie quiere pertenecer a ello. No estoy diciendo que perdimos santidad, no estoy diciendo que perdimos la reverencia. Tenemos el reto de crear un espacio donde el pecador y el santo ambos pueden venir a alabar a Dios y levantar manos santas en el santuario, y convertirnos en una iglesia o un ministerio donde el evangelio no está tan inalcanzable, sin perder la reverencia y sin perder la santidad. No nos podemos convertir tan relevantes y tan modernos como muchas iglesias lo han hecho, y ya han perdido la santidad, y la doctrina de Satanás ha entrado. Pero tampoco nos podemos convertir tan religiosos y tan santos, donde la gente se siente tan intimidada y dice: yo no puedo ir allí, yo nunca voy a poder alcanzar eso, yo nunca voy a poder hacer eso. El evangelio tiene que regresar en la boca y en la vida y en el testimonio de las personas, que parezca alcanzable y atractivo, sin perder la reverencia que Dios se merece. Y el enemigo sigue intimidando a tantas personas de que piensen que no pueden ir a la iglesia. ¿Ves? No vayas a la iglesia porque te van a juzgar, no vayas a la iglesia porque no te van a amar. Y lo que pasa es de que el enemigo trata de mentirle a las personas y convertirse en una persona que aleja a los hijos de Dios fuera de la presencia del Padre. Y trata de decirle a los hijos: no te va a pegar, no vayas porque te va a herir, te va a lastimar tu papá, no, te va a juzgar, te va a hacer sentirte mal. Y yo quiero dejarte saber que el Dios que servimos es un Dios bueno, grande y misericordioso. Afuera con la mentira del enemigo, que ha hecho tantas personas pensar que Dios no los ama. Pero a la misma vez que Él te ama, Él te quiere corregir. ¿Cómo alcanzamos la habilidad de vencer la intimidación del enemigo? ¿Sabes cómo? Conocer a Dios. No dije conocer a la iglesia, no dije conocer a los pastores, dije conocer a Dios. ¿Quieres vencer la intimidación? Conoce a Dios. Porque cuando conoces a Dios, conoces quién Él es y lo que Él puede hacer. ¿Ves? Cuando una persona conoce a Dios, habla diferente, camina diferente. No hay como un hombre que sabe quién es su Dios. No hay como una mujer, a ver, todas las mujeres digan amén. A ver, no hay como una mujer que sabe quién es su Señor. No hay como un varón que sabe, una dama que sabe quién es su Señor. No hablan como los demás, no oran como los demás, saben quién es su Señor. Yo sé que Él sana, oro por sanidad. Yo sé que libera, oro por liberación. Yo sé que mi Redentor vive y por eso hablo vida y no muerte. Sé quién es mi Señor. ¿Cuántos aquí saben quién servimos? Y cuando sabes quién Él es, sabes de quién eres. Sabes de quién eres, porque lo llegaste a conocer. Y te digo esto, hermano, y te digo, por favor, que corras con lo que te estoy diciendo, porque si corres con ello, el enemigo nunca más te podrá intimidar. Las cadenas, yo lo siento en mi espíritu hoy en esta tarde, y tú sabes que yo no hablo así simplemente por hablar. Yo lo siento en mi espíritu, que las cadenas de intimidación están siendo rotas sobre cada hombre y cada mujer en esta tarde. Y las personas que me están escuchando ahorita por Spotify o por YouTube, las cadenas de intimidación se rompen cuando los hijos del Señor llegan a saber quién son y de quién son. La intimidación. Conoce a Dios,
Porque el conocer a Dios te enseña qué hay dentro de ti. ¿Cómo llegué a conocer que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo? Cuando lo llegué a conocer y lo comparé al mundo y dije: no, mi Señor es más grande, mi Señor es más bueno, mi Señor es más poderoso. Pero lo llegas a conocer cuando lo conoces a Él. La segunda oposición de la que te quiero hablar, y con esta termino. Te hablé acerca de la intimidación. Ahora quiero hablarte acerca de la ofensa. Es una de las herramientas más y las armas más eficaces que el enemigo está utilizando en esta nueva generación. Y también con los que todavía estamos vivos. La ofensa. Y por alguna razón, si te pones a pensar y si te fijas, todos andan ofendidos. Todos. No sé qué mosca les picó, pero todos de repente andan ofendidos. Porque ya no te habla tu comadre, oye, porque se ofendió. Porque ya no vino a la iglesia, porque se ofendió. Porque ya no son tus amigos y ya no vienen es que se ofendieron. ¿Por qué tu hijo no te habla? Porque se ofendió. ¿Por qué tu hija no te habla? Porque se ofendió. ¿Por qué tu primo, tu prima te bloqueó de Facebook? Si en alguna ocasión alguien te bloqueó, ay, qué feo se siente cuando te bloquean, ¿verdad? Ay, mira. No es que no te quieran, porque usan otra cuenta para espiarte. ¿Qué te crees? Los ofendiste. Y la ofensa no es de Dios. Y el enemigo quiere que permanezcamos y nos aferremos, estemos tercos. ¿Dónde están todos los tercos? Digan amén. Siempre hay 2 o 3 en la iglesia, siempre. Nos aferramos tercos, o como se diga en tu país, no querés soltar la ofensa. Bueno, la ofensa ahorita, en cómo está construida nuestra sociedad, eventualmente la ofensa está entrenando, aún animando a que la persona cancele o despida la persona que te está ofendiendo. Y no compliquemos la cosa, oiga, porque mire, yo no sé usted, yo no tengo mucha edad, pero tampoco tengo poca, donde yo me acuerdo que si alguien te ofendía, pues ya no le hables. No tienes que estarte al tú por tú con ellos. No tienes que ir a agarrar a un palo y un letrero y venir a protestar enfrente de sus casas. Si no te gusta lo que te dijeron, por eso el escritor nos dice: los que son de Dios lo escuchan, y los que no son de Dios. Pero lo que estamos viendo hoy en día es de que el enemigo está utilizando la herramienta, el arma de la ofensa, para debilitar a la persona y crear en ellos un enojo y una justificación que los aleja de ser justificados por Dios. Y cada vez de que nos justificamos nosotros mismos, no podemos ser justificados por Dios. Lo que nos ha salvado es que hemos sido, lo que dice Romanos 5:1, hemos sido justificados por la fe, y por ello tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el momento que una persona se tiene que justificar ella misma, no puede ser justificado por la fe que nos entra en Cristo Jesús.
Ay, esa está buena. Esa se la di al servicio español. A los servicios de inglés no se las di. Entonces, eventualmente la ofensa comienza a crear algo mucho más grande, que nos lleva a tratar de justificar el pecado. Cuando el pecado es confrontado o retado, la carne usa la ofensa para rechazar la corrección. Ay, eso estuvo buena. Yo voy a decir amén. Amén, pastor. Cuando el pecado a lo mejor no te gustó porque está confrontándote, te está retando. Y hablando acerca de la ofensa, te voy a decir una cosa. De vez en cuando yo voy a predicar algo que te va a ofender. ¿Sabes por qué? Porque también a mí me ha ofendido. Especialmente cuando Dios me dice, predica acerca de la paciencia. Digo, ay, es que soy bien impaciente. De vez en cuando yo voy a predicar algo que te dice, ay, ¿por qué dijo eso? Y a veces yo tengo que predicar de algo de, ay, Señor, ¿por qué tengo que predicar de eso? Si tú sabes que yo tampoco lo he logrado todavía. Por eso quiero que lo prediques. La palabra no está aquí para darnos masaje. La palabra no está aquí para acariciarnos. La palabra está aquí para amarnos y también corregirnos. Cualquier buen padre no dejará que sus hijos hagan lo que quieran. Algunos padres lo hicieron y están pagando las consecuencias. Nadie dijo amén. Ningún buen padre deja que sus hijos hagan lo que quieran. Y si los limita, no es para limitarlos completamente, es para no desviarlos de lo que el padre tiene sabiduría sobre lo que están a punto de hacer. Y lo digo porque aún en ello la ofensa ha entrado a la familia, y hay hijos que están ofendidos con sus padres y no le hablan a sus padres porque los padres trataron de traer corrección. Y esa es la herramienta más grande y eficaz que el enemigo está utilizando hoy en día. Porque el pecado no quiere ser retado. El pecado no quiere ser retado. El pecado no quiere ser confrontado. Y lo veo en muchas ocasiones. He visto entrevistas, he visto escenarios donde personas que representan el caminar del Señor y la palabra del Señor hacen preguntas a impíos, y los impíos no quieren contestar, o se enojan, o hacen un espectáculo para evitar contestar la pregunta. ¿Por qué? Porque es el pecado que no quiere ser confrontado. El pecado quiere que le digas, haz lo que quieras hacer. El pecado quiere que le digas, ve hasta donde quieras que vayas. No quiere ser confrontado, no quiere ser retado. Y para quedarse en ese lugar, usa la ofensa y rechaza la corrección para no ser retado y no ser corregido. Y lo peligroso de esto es que el enemigo causa que una persona se ofenda, pero típicamente se ofenden contra algo que está diseñado para corregirlo y restaurarlo. Y el enemigo quiere que la gente permanezca herida. El enemigo quiere que permanezca la gente alejada, destituida de la gloria de Dios. Y yo quiero recordarte hoy en esta tarde que el Señor que servimos es un Dios que sana, que ama, que perdona. Y nunca creas la mentira del enemigo que ha causado intimidación y ofensa para no venir a la presencia de Dios y a hacerte sentirte como que ya no te mereces el perdón y como que no es para ti. Yo quiero dejarte saber que el Dios que tú y yo servimos restaura, perdona, libera. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay varios de nosotros que Dios nos redimió, Dios nos restauró, Dios
A ver, ¿dónde están mis hermanos en esta tarde que llevan un testimonio? A ver, digan amén en esta tarde. Estábamos perdidos, pero el Señor nos halló. Estábamos desamparados, pero el Dios el que servimos nos rescató. Y queremos despedir estas dos mentiras de intimidación y de ofensa. Lo veo en muchas personas y lo estamos viendo en mucha gente influente, especialmente personalidades que representan una agenda pecaminosa, especialmente en los transgéneros. Lo veo en el movimiento transgénero que les dan voz y son autoridades en eso. Y si los escuchas, eventualmente comienzan a decir: yo era cristiano, yo crecí en una iglesia cristiana, en un hogar cristiano, yo fui a una iglesia cristiana, yo fui a una escuela cristiana, pero me alejé porque la iglesia me hirió, la iglesia me mintió, no me maltrataron, tenía un líder que me abusó, tenía todo eso. Mira, te voy a decir una cosa: si fuera porque alguien me hirió de yo estar en este lugar, yo me hubiera ido hace mucho tiempo. Pero nosotros no estamos aquí porque alguien fue bueno o no fue con nosotros. Nosotros no estamos aquí, nosotros no somos creyentes, nosotros no somos la iglesia porque alguien nos trató bien o nos trató mal. Estamos aquí porque servimos a un Dios bueno y grande y misericordioso, que merece toda la gloria que yo le pueda dar. A ver, alguien grite amén en esta tarde si lo cree. Nosotros no estamos aquí para ver quién me va a tratar o no va a tratar bien. Estamos aquí porque Él me ha creado, Él me ha salvado, Él me ha redimido, y mi vida está entregada para darle toda la gloria al Señor. Dásela en esta tarde si lo crees. Afuera con la mentira del enemigo que está impidiendo que personas se entreguen al Señor. Póngase de pie conmigo en esta tarde o predico más largo. Afuera con las mentiras que está impidiendo que la gente no quiera acercarse a Dios. Yo quiero dejarles saber a todas las personas que están aquí y que me están viendo por internet: si hay un gramo de interés en tu vida ahorita por las cosas del Señor, significa que no has hecho nada y nada ha sucedido en tu vida más grande que Dios. Que Dios sigue en su trono y que el perdón de Dios todavía está disponible. Pastor, ¿cómo entonces? ¿Cómo superamos la intimidación del enemigo? ¿Cómo superamos esta ofensa que está por donde quiera? Con esta una palabra: humildad. Humildad. ¿Quieres vencer la intimidación del enemigo? Humíllate al plan de Dios. Humildad. Humildad. Entre más sigas a Dios, entre más te acerques a su palabra, te voy a decir una cosa que va a suceder. Muchos de los deseos pecaminosos que tú traías, que el mundo te está tratando de decir que te justifiques en ellos, el enemigo, Dios, para destruir el plan del enemigo, va a tener que destruir tus deseos. Va a tener que arruinar algunas de las cosas que tú querías hacer. Pero acuérdate, Él es un Dios bueno y no lo hace para herirte. Le dijo a Jeremías: los planes que yo tengo para ti no son para maldecirte, no son para herirte, son para bendecirte, para darte un futuro, para que tú lo puedas esperar. Así que, hermanos, sí, Dios de vez en cuando va a causar que tus deseos sean destruidos, pero es solamente
para darle camino a que tu destino sea cumplido. Tú le entregas tus deseos y Él te entrega tu destino. Así es el Señor que servimos.